este seminario, otro seminario del Hub Latinoamericano y Caribeño de Política e Innovación Transformativa. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Navas, soy asesora del proyecto Un Valle del Conocimiento en Colombia, es un proyecto parte del Hub. Como ustedes han participado en los anteriores seminarios, hemos hablado acerca de los 3 marcos de política de innovación transformativa, de la innovación social, de la misión de Sabios en Colombia y también de la evaluación formativa, que fue nuestro último seminario. Y muchos participantes nos han pedido ejemplos de cómo son esas transiciones que hablamos en innovación transformativa. Entonces, este seminario estará basado en exponer y responder también a las preguntas de ustedes sobre 3 casos de estudio del reporte extendido para la misión de Sabios del Consorcio de Política de Innovación Transformativa, el cual se encuentra en la página web de TIPSI, que se llama Transformando Nuestro Mundo, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una propuesta para un programa de experimentación de políticas de ciencia, tecnología e innovación con enfoque regional en Colombia. Voy a presentar entonces a nuestras 2 conferencistas del día de hoy, quienes tendrán 30 minutos para exponernos estos temas y luego responderemos sus preguntas que voy a ir leyendo en el chat de esta conferencia. Doy la bienvenida a Claudia Obando Rodríguez. Ella es economista, magíster en gestión tecnológica y de la innovación y estudiante de doctorado de la Unidad de Política para la Ciencia SPRU en la Universidad de Sussex. Claudia lideró la creación y puesta en marcha del Programa Nacional de Emprendimiento Digital apps.co del Ministerio de TICS de Colombia. Dirigió los programas de emprendimiento de base tecnológica y gestión de la innovación en Colciencias, ahora MinCiencias. Su investigación doctoral se centra en el rol de los actores sociales en procesos de diversificación y cambio industrial en Colombia. Ha trabajado en el Consorcio de Innovación Transformativa desde su creación en 2016. Y le doy la bienvenida a Paloma Bernal Hernández. Paloma es investigadora de la Unidad de Investigación Política para la Ciencia, SPRU, de la Universidad de Sussex. Es economista, magíster en Ciencias Económicas, magíster en Desarrollo Social y doctora en Estudios de Política en Ciencia y Tecnología. Su interés de investigación se ha centrado en los sistemas de innovación agrícola y la política de ciencia, tecnología e innovación relacionada con temas agrícolas, y en los últimos años se ha enfocado en el estudio de una política transformativa en Colombia. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral apoyando las actividades del Hub Latinoamericano y Caribeño de Innovación Transformativa. Entonces le damos la cordial bienvenida, Claudia y Paloma, las escuchamos con atención y esperamos entonces las preguntas de todos los participantes en el chat para contestarlas alrededor de las 9:40 de la mañana. Bienvenidas, muchas gracias. Gracias, Andrea. Estoy compartiendo pantalla, ¿me ven todos bien? ¿Sí? Ok, bueno, para mí es un gusto acompañarlos hoy en este webinar en el que vamos a hablar acerca de innovación transformativa desde la práctica, actores, alcances transformativos y el rol de la ciencia y la innovación. El webinar de hoy tiene 3 objetivos principales. El primero es entender qué son las transformaciones, cuáles son los elementos, actores y la política, la relación de la política, el rol de la política. En segundo lugar, cómo identificar elementos transformativos en estas iniciativas, partiendo del uso de la metodología de alcances transformativos. Y en tercer lugar, cómo potenciar, vamos a discutir un poco acerca de cómo potenciar el carácter transformativo de estas iniciativas. Un momento. En aras de identificar esos elementos transformativos en iniciativas, el consorcio ha desarrollado una metodología que cuenta con 12 elementos o alcances transformativos agrupados en 3 grandes procesos: la construcción de nichos, la expansión e integración de nichos y la creación de espacios de cambio en los regímenes sociotécnicos. La granularidad de estos 3 procesos puede ser vista tanto en el Policy Brief como en el Working Paper que está disponible en la página web del consorcio.
nosotras vamos a adoptar esta metodología para analizar nuestros 3 casos y ustedes van a ver algunos de estos elementos a lo largo de nuestras presentaciones. Vamos a hablar de tres casos, como lo mencionó Andrea anteriormente, uno acerca de los movimientos sociales en los humedales de Bogotá, el segundo caso de transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, liderado por el Instituto von Humboldt en Colombia. Y por último, la innovación social y la política de prohibición de poliestireno en Niza. Los dos últimos casos los presentará Paloma. Yo creo que me paré en el que no era. Respecto al caso 1, el primer caso, este trata acerca de los movimientos sociales situados, la ciencia local y sistemas socioecológicos inclusivos en los humedales de Bogotá. Esto es fruto de un trabajo de investigación que se encuentra en este artículo publicado. Ustedes lo pueden consultar. Además, recientemente ha sido liberado por Open Access, de modo que ustedes pueden acceder a él y descargarlo si quieren más detalles acerca del caso. Bueno, entonces empecemos por hablar acerca del sistema socioecológico de los humedales de Bogotá. Este sistema está configurado por actores, narrativas, tecnologías y prácticas que están determinadas en cierto modo por el conocimiento asociado a estos ecosistemas, las relaciones que se tejen entre estos actores, las tecnologías y las políticas, y determinan la evolución de estos sistemas socioecológicos. Estos sistemas socioecológicos se encuentran localizados y distribuidos, a lo largo del territorio en Bogotá. Lo importante de esta distribución geográfica es que genera expresiones relacionales e idiosincráticas de las comunidades con estos ecosistemas, en términos de el uso, el significado que tienen estos humedales para estas comunidades, así como el tipo de conocimiento que se genera alrededor de su manejo. De esta manera tenemos distintos actores con intereses y narrativas, en muchos casos contrapuestas, que dan lugar a acciones divergentes respecto a la gestión de los humedales. Como en el caso, tenemos por ejemplo el caso del acueducto de Bogotá, que tiene una visión bastante cercana a la de las compañías de construcción y urbanización, las cuales consideran que los humedales son espacios naturales de desagüe y parques potenciales o zonas de potencial urbanización. Esta visión está contrapuesta a la visión, por ejemplo, de la red de humedales de la Sabana y el Departamento Administrativo de Manejo Ambiental, que ven estos ecosistemas como estratégicos y como bienes públicos que deberían estar a disposición para el disfrute de las comunidades. Las acciones relacionadas con estas, pues en el caso de estos últimos es de conservación, en los otros es de construcción y de desarrollo urbano. Lo interesante de estas distintas narrativas y aproximaciones a los humedales es que el poder de los urbanizadores en coalición con la política distrital genera una agencia que es difícil de modificar y por tanto constituye un régimen. Y esta se superpone a las visiones y las acciones de la red de humedales, sus comunidades, así como del Departamento Administrativo de Manejo Ambiental. Es fruto de esa divergencia en las aproximaciones que surge esta respuesta localizada de movimientos sociales que da cuenta de un conflicto, de una visión en conflicto acerca del uso, acerca del significado de estos ecosistemas. Y esta es la emergencia, el surgimiento de este conflicto genera estrategias de resistencia en estos movimientos locales, en donde se utilizan estrategias como el bloqueo de vías, protestas y demás, para llamar la atención de los medios de comunicación, pero sobre todo para consolidar poder de acción frente a la necesidad de un cambio en la visión del manejo de estos ecosistemas, de los humedales. De la misma manera, se gestan estrategias de ciencia ciudadana, comunitaria y participativa, en donde se mezclan distintos tipos de conocimiento alrededor del monitoreo, de la alfabetización ecológica y demás.
Estas acciones son las que consolidan o permiten consolidar lazos de solidaridad entre estos distintos grupos y movimientos sociales y pasar de la simple, digamos, entre comillas, simple estrategia de resistencia a una configuración de estrategias de tipo legal, como el uso de la acción popular, un elemento constitucional para reclamar estos derechos que tienen sobre estos ecosistemas. Lo interesante es cómo se vinculan o se estructura una red heterogénea de actores que reúne no solamente científicos, vecinos, escuelas, estudiantes, universidades y demás, pero también abogados, y cómo todos ellos confluyen para generar insumos que sustancian la necesidad de ese cambio reflejado en esta acción popular. De igual manera, esta red permite la creación de una plataforma y ellos deciden de manera consciente la creación de una plataforma que es la mesa de humedales, como una plataforma, una estrategia de convergencia de visiones heterogéneas respecto al humedal. Y aquí es importante mencionar que las visiones del humedal en el norte y en el sur eran divergentes, en tanto que en el norte se consideraba importante su conservación, la conservación de los humedales, mientras que en el sur habían, digamos que, necesidades y preocupaciones relacionadas con el saneamiento ambiental y el tema de inundaciones y demás, dada la urbanización informal alrededor de los humedales. Pero también esta mesa de los humedales se configura como una plataforma de diálogo con la política distrital y como un espacio para empezar a consolidar una estrategia alternativa de manejo ambiental de los humedales. Esta evolución de las narrativas en los actores sociales se puede ver representada, ustedes pueden tener toda la metodología detrás de estos gráficos en el paper que les mencioné, se puede ver representada en cambios en redes semánticas. Y entonces aquí tenemos básicamente la evolución de las narrativas en las luchas sociales. Esto es con fuente del CINEP. En los últimos 40 años, y ustedes ven que pasa de contemplar meramente la contaminación a elementos de poder, de gestión del territorio, el referendo del agua, entre otros. Lo más relevante para resaltar es cómo esas luchas sociales permean las agendas de investigación locales del distrito alrededor de temas del agua, y aquí se observa los proyectos de investigación y desarrollo financiados por Colciencias en los últimos 20 años y cómo esas agendas de investigación se ven modificadas para responder a las necesidades de estos grupos, de estos movimientos sociales. Entonces pasamos de estudios biológicos del agua para incluir temas, por ejemplo, de actores sociales, territorio y agua. Pero luego, cuando el rol de la mesa de humedales es mucho más relevante, incluye elementos de monitoreo, temas de prácticas, temas de tecnología, cómo esa tecnología empieza a evolucionar, las narrativas se reflejan en esas tecnologías y esas empiezan a nutrir una posible política de manejo de los humedales. Entonces, esto para resumir en que los pequeños cambios son los que inician las transformaciones. La transformación no se da como un gran evento y un solo evento en el tiempo, sino pequeños pasos que van construyendo y consolidando un proceso. Entonces, lo primero es que los movimientos sociales se consolidan como expertos técnicos. Eso da lugar, eso consolida la agencia, el poder de esos movimientos sociales, pero además de eso permite que los roles de estos actores cambien, siendo el líder del movimiento social nombrado como gerente del acueducto y por tanto facilitando la redefinición de los protocolos de manejo de los humedales. La sociedad civil entonces pasa de una estrategia de resistencia a una institucionalización, y esa institucionalización es la que finalmente permite que haya una nueva política de manejo distrital de los humedales que posteriormente fue adoptada a nivel nacional. En términos de los alcances transformativos, y ya me estoy pasando de los 10 minutos, podemos resaltar 4 grandes alcances transformativos en este caso. El primero es la desestabilización, y aquí quiero mencionar que no son secuenciales, sino que pueden darse en paralelo
no los tomen de manera secuencial por lo que de la forma en la que se presentan. La primera es la desestabilización y desalineación del régimen, básicamente por las nuevas estrategias, las nuevas narrativas y prácticas alrededor del manejo de los humedales que deriva en una nueva regulación. El escalamiento y la consolidación de unas redes heterogéneas de actores con participación comunitaria y la definición de una plataforma que sirve para la gestión de estas redes a través de la Mesa de los Humedales como un mecanismo dinámico e idiosincrático. Esas redes consolidan unas nuevas expectativas alrededor de una visión del manejo de los humedales y esto se consolida o se fortalece a través del escalamiento y la institucionalización de esas narrativas en nuevas prácticas y tecnologías alrededor del monitoreo de los humedales, el control, la participación comunitaria, pero también en unas nuevas agendas de investigación y desarrollo tecnológico localizadas. Este cambio completo se ve de alguna manera recogido o consolidado en una nueva política de manejo de los humedales que fue emitida en el 2007. Esto es a grandes rasgos el caso que quería presentarles. Muchas gracias. Paloma. Claudia, ¿me dejas compartir? Sí. Sí, ya es, en alguna parte debo ver esto. Stop share. Ya, aquí lo vi. ¿Ya? ¿Paré? ¿Sí? Espérate. Espérate un momento. Ay. No me deja. Pueden enviar sus preguntas al chat sobre este caso de los humedales. En el chat les acabamos de compartir el enlace al artículo que recientemente se publicó al respecto. No sé, pero no me está dejando. ¿Quieres que la vuelva a compartir desde acá y te paso los slides? Un momento. ¿Sí? Un momentico, También te puedo compartir, Paloma, y tú me dices que te voy pasando los slides. No, es que no me dejaba ni siquiera, el mouse no me aparecía, entonces estoy... Pues sí, va a tocar porque... Tú me dices. Ok. Ya. Claudia, ¿puedes compartir entonces la presentación? Sí, compárteme porque no puedo... Ok. Esto, share. ¿Listo? ¿Están viéndola de nuevo? Sí, perfecto. Ok, esperen un momento. Vamos aquí a presentación. Listo. Ok, Paloma. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias también por la invitación del Hub. Yo voy a presentar, uno de los casos que voy a presentar es el de transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, que está basado en el documento con su mismo nombre, producido por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Este documento fue producido en el 2018 como un apoyo a la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, o también llamada la PNGIPSE, y su plan de acción de biodiversidad. Entonces, antes de esa política nacional, puedes pasar a la siguiente, por favor. Antes, no. Pasa a la siguiente. Sí, se ocultó por alguna razón, Claudia. ¿Es esta? No, es la anterior. No sé por qué está oculta. No, espérate, la quitamos entonces. ¿Esta? Sí. A ver. Listo, gracias. Entonces, antes de esa política de la PNGIPSE,
había un paradigma, había un modelo convencional de gestión ambiental en Colombia que se basaba en un paradigma conservacionista sobre la preservación de la naturaleza y la minimización de la acción humana sobre esta naturaleza. Entonces, ese modelo estaba focalizado sobre una declaratoria de áreas protegidas u otras áreas de manejo especial, que no consideraba lo que era el manejo resiliente de esas áreas y tampoco la provisión de sus servicios ecosistémicos. Entonces, aunque las áreas protegidas son un factor, son una parte importante de la biodiversidad, no tenía en cuenta que, digamos, la matriz o ese mosaico heterogéneo de suelos que teníamos en Colombia. También hay un divorcio entre las políticas ambientales que se focalizaban en la biodiversidad y las políticas sectoriales, es decir, que los actores no estaban en dinámica, no estaban comunicándose los unos con los otros, de los sectores económicos con el Ministerio de Ambiente en esa época. Los actores en este caso, digamos, la gestión de la biodiversidad se focaliza en actores que están en el ministerio y en lo que ellos llamaban los expertos ambientales, digamos, ecologistas, los científicos, y se le dejaba toda la responsabilidad de gestión al gobierno, eran las entidades públicas las que estaban a cargo de esa gestión y no se daba responsabilidad a otros actores en la sociedad, en la comunidad local. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, a ese viejo paradigma surge surge una nueva agenda de gestión de biodiversidad y recursos naturales que le hace presión a ese régimen, que empiezan desde los mismos actores del régimen, los mismos actores del ministerio, empiezan a cuestionarse sobre ese modelo convencional de gestión ambiental y adoptar un modelo, un enfoque socioecológico donde lo social, las dimensiones sociales, Paloma. 12, pero con la participación también de universidades, de otros actores claves también de la comunidad local, de asociaciones, del sector, sobre todo los sectores económicos como el actores del sector minero, de energía y agricultura. Entonces, tiene en cuenta que esas dinámicas del uso social y sostenible de recursos naturales son importantes y que ese territorio se debe transformar a través de servicios ecosistémicos. Hay un reconocimiento de que hay incertidumbre y perturbaciones, es decir, que hay un cambio que es necesario tener en cuenta, ya que no se puede tener equilibrios estáticos en la naturaleza. Y sobre todo se promueve la responsabilidad social y sectorial, es decir, que no solo el Ministerio de Ambiente, no solo los ecologistas o los ambientalistas estaban a cargo de la gestión de biodiversidad, sino que también se le dejó la participación a otros actores en comunidades locales o, digamos, en comunidades indígenas o en la participación social de otros actores que también introducían nuevos sistemas de conocimiento a ese nuevo modelo. Entonces, las acciones están asociadas al conocimiento, a la preservación, a la restauración, al uso sostenible y a la gestión del riesgo de esa biodiversidad, pero que debe haber adaptación por parte de la población civil. A esa PNGIPSE llega apoyándola el Instituto, el Humboldt, con las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, que es una propuesta que introduce el término de transiciones en la política, en lo que es la gestión de biodiversidad. Entonces, tiene en cuenta ¿qué son las transiciones socioecológicas? Tiene en cuenta que hay procesos alrededor de nosotros, que está, digamos, la urbanización de la sabana, que está la aparición de la agroindustria, pero que necesitan introducirse trayectorias de cambio que sean deseables, que sean socialmente y ambientalmente sostenibles para maximizar ese máximo bienestar. Entonces, intervenir en esos contextos, pero con trayectorias que sean sostenibles. Entonces, ellos también, en esta propuesta, se reconoce una relación interdependiente entre los seres humanos y la naturaleza que le da forma a esos sistemas socioecológicos. También los procesos de biodiversidad están inmersos en un sistema ecológico y social territorial en proceso de cambio. Entonces, se tenían en cuenta que los cambios en los modelos de producción y consumo de bienes y servicios
estaban ocurriendo y que teníamos que introducir, que teníamos que adaptarnos, pero sin maltratar tanto la biodiversidad. ¿Puedes seguir? Entonces, porque es una nueva narrativa. Entonces, esta nueva narrativa de gestión de biodiversidad que incluye los procesos, las transiciones de una manera alternativa de gestión, hace un balance entre lo que es la conservación y el uso e integra las dinámicas sociales, económicas y políticas. Precisamente hay una parte del reporte que menciona los acuerdos de paz como un suceso importante que puede introducir cambios en la biodiversidad y que necesitamos establecer transiciones para que ese cambio no maltrate el medio ambiente. Entonces se habla también de los desplazamientos, de los conflictos, todas esas condiciones sociopolíticas que estaban pasando en el país tenían que incluirse, tenían que tenerse en cuenta en esa gestión de la biodiversidad. Hay negociación entre actores del régimen, el ministerio, que quiere cambiar ese modelo de gestión y se formula una política distinta que tiene en cuenta la existencia de extracción y de conservación al mismo tiempo, que tiene en cuenta rutas alternativas. Sobre todo hay un énfasis territorial, que incluye a la biodiversidad, a los actores locales, al conocimiento situado de esas poblaciones, y hay diálogos y acuerdos. Entonces ellos hacen mucho énfasis sobre tener acuerdos, sobre tener como negociación, como alinear las necesidades, tener una visión inclusiva de esos sistemas de conocimiento como se hacía en la PNGIPS. Ahí el Instituto Humboldt asume un nuevo rol que pasa de ser solo el proveedor de la información para aumentar la productividad de la biodiversidad a ser un ente que ayuda a la toma de decisiones de política relacionadas con la biodiversidad en Colombia. Siguiente. Entonces, digamos, aunque la política, esta propuesta del Humboldt no es un nicho como tal, sí ayuda a la construcción de otros nichos, protege otros nichos, como una propuesta digamos, que ayuda a blindar a esos, no a blindar, pero sí a proteger a los que vienen a las próximas transiciones o a los nichos que están relacionados con esas transiciones. Inicialmente abre espacios de diálogo con muchos actores, con universidades, con sectores económicos, con las comunidades locales, y crea agendas en donde se pueden concertar acciones e interpretar también los distintos futuros que cada actor pues quería. Y también se interpretan esas contradicciones y alineamientos. En esa primera fase se tenía el reporte, pero se hizo una socialización por una plataforma virtual para permitir la retroalimentación pública, donde también la sociedad civil pudiera tener como una voz en esas transiciones o lo que pues, tenía algún punto de vista de cada una de las 10 transiciones, porque en esa propuesta del Humboldt se plantearon 10 transiciones. Y se incluyó actores que trabajaban desde el nicho a través de los proyectos, aunque la propuesta del Humboldt no es escrita o negociada con nicho, con personas de comunidades locales, sí se los tiene en cuenta en los proyectos que los investigadores del Humboldt estaban involucrados. La siguiente. Pero lo más importante es que crea un espacio de cambio en los regímenes. Entonces, los actores del mismo régimen empiezan a cuestionarse sobre esos futuros desafíos ambientales, sobre la necesidad de usar los servicios, de hablar de servicios ecosistémicos y del rol de la gestión de la biodiversidad que no se tenía en cuenta en el anterior modelo tradicional de gestión. Entonces, propone nuevas transiciones, como ya había dicho, y reevalúa las regulaciones que se tenían como estrategias de gestión de la biodiversidad. Interactúa con con bastantes actores del nicho y del régimen, y el Humboldt al final actúa como un intermediario que es parte del Sistema Nacional Ambiental, pero a su vez también hace parte trabaja con esos proyectos y trabaja también como asesor, ayuda a la parte técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, perdón. Entonces, ese es el segundo caso de estudio, que es sobre sistemas ecológicos. Este caso de estudio
El tercer caso de estudio es sobre innovación social y política de prohibición de poliestireno en ISA, Boyacá. Este caso está basado en el trabajo, la tesis de maestría de Marta Liliana Marín, que realizó en el año 2019, y resalta un componente bastante fuerte, que es el componente ambiental y las crisis, una crisis de contaminación que se presentaba en el pueblo. La siguiente. Entonces, ISA es un municipio colombiano en el departamento de Boyacá que es reconocido por la producción, por la venta de postres, que es sobre todo, es una parte importante de la economía local. La producción de postres está sobre todo a cargo de las mujeres, que se volvió famosa, digamos, en Colombia, pero al mismo tiempo creó una crisis ambiental debido a que los postres son vendidos en unos envases de plástico, de poliestireno o bueno, de icopor, y que empezó a crear una crisis ambiental por la cantidad de poliestireno que se empezó a producir. La siguiente. Bueno, entonces puedes darle clic 3 veces, por favor. Entonces, esta es una línea de tiempo donde se va a mostrar cómo se hizo una transición desde la producción de materiales plásticos a la producción de materiales biodegradables. En esta línea de tiempo vamos a ver aspectos importantes de política pública, pero también actores que fueron claves en esos movimientos, en esa transición, actores claves que eran parte del nicho de los movimientos sociales y de la sociedad civil. Digamos, desde el 2014 ya se tenía un plan de gestión integrada de residuos sólidos que se quería, que más adelante quería ser adoptado, o sea, con otro plan de adopción por el nuevo gobierno de ISA. Esto por la cantidad de residuos que se estaban produciendo, residuos sólidos, que eran más, en su mayoría, eran residuos que eran, la mayoría de residuos sólidos en comparación con el material reciclado. Entonces estaba generando una crisis en los vertederos de ISA. Hay que resaltar que desde el 2015 había un proceso de experimentación por parte de los miembros de la Asociación de Productores de Postres en ISA, que es llamada APAI, con materiales naturales. Sin embargo, pues ese proceso de experimentación no trascendió por las dificultades técnicas que presentaron y bueno, los materiales que no eran muy resistentes a los postres que se producían. Entonces, sin embargo, con el tiempo se empieza a generar una crisis en los vertederos porque empiezan a superar la capacidad que tenían esos vertederos y el gobierno local, la alcaldía, empezó a tener altos costos económicos para deshacerse pues, de esos residuos sólidos. Entonces, por un lado, tenía una presión económica para tratar de deshacerse de esos residuos sólidos, ya que el vertedero ya no estaba dando abasto. Y por otro lado, la generación de la tecnología era bastante costosa. Entonces, empezó a hacer como un proceso de concientización con los ciudadanos para introducir prácticas de reciclaje y reutilización y un plan camino de reciclaje que es implementado. Sin embargo, hay una crisis ambiental que obliga al vertedero de ISA a ser cerrado, ya que bastantes unidades al mes de poliestireno estaban siendo desperdiciadas. Entonces, como viendo la urgencia que ya se tenía en manejar el problema ambiental, la alcaldía invita a las productoras de APAI a un proceso de alineación de necesidades, a empezar a pensar en esa política y a construirla juntos. Empiezan a hacer los primeros procesos de experimentación con biodegradables de la mano de APAI y una ingeniera que estaba en la zona. La siguiente. Y se lanza en el 2019 la política de prohibición del poliestireno. Entonces, esta política, aunque fue lanzada, les da un tiempo muy limitado a las productoras, no solo a las productoras de postres, sino a los productores de plástico, a adaptarse a la política y a cumplirla. Lo que hizo entonces la alcaldía fue suministrar la tecnología por los primeros meses mientras ellos conseguían sus proveedores de materiales biodegradables. Y así también los negocios locales participan en la adopción de la política.
Eso es como a grandes rasgos. Al final la nueva tecnología empieza a ser gestionada por los usuarios, que son los usuarios de APAI y de los negocios locales. Entonces ese fue como a grandes rasgos lo que pasó. Espero haber resumido lo que hizo Marta en su trabajo. Pero lo que queremos resaltar acá es que hay un nuevo nicho regional. Este nuevo nicho, lo que se resalta bastante es que hay un proceso rápido de protección del nicho, donde cuando se lanza la política de prohibición de poliestireno en ISA, como no había, los productores todavía, las productoras de postres y los comercializadores todavía no tenían esos medios para conseguirse los envases biodegradables, lo que hace la alcaldía es comprar un lote bastante grande de esa tecnología, de esos envases, para proveerlos a los productores de postres. Eso les da tiempo, les da un tiempo de 3 meses para que todos se pudieran adaptar a la política y adaptar las tecnologías que se estaban produciendo. Hay un proceso claro de bottom-up, de carácter de bottom-up, que es con una iniciativa local, la alcaldía y los productores que estaban conscientes del problema que se estaba generando, del problema ambiental, y que era relevante para que los habitantes redujeran el consumo masivo, el uso masivo de poliestireno. Se pasa de un mercado de empaques plásticos a uno de envases biodegradables, en los que se tienen proveedores locales y regionales. Y se ve también una interacción de una gran variedad de actores, que empezó con la alianza entre la alcaldía y las productoras de APAI, y empieza a incluir a los comerciantes de plásticos, a los negocios locales, a la sociedad civil, con reuniones públicas, con experimentación. Entonces empieza un proceso que poco a poco empieza a agrandarse, pero todo sigue siendo local. Bueno, entonces aquí lo más importante resaltar es que se construyó un nicho, se empezó con la construcción de un nicho que se pudo blindar precisamente por la conexión de los usuarios de APAI, de los miembros de APAI y la alcaldía. Entonces, esa alianza que se hizo entre los miembros y la alcaldía ayudó a que se blindara ese nicho en la adopción de la tecnología. Se protegió el nicho con la política, y lo que había mencionado antes es que los apoyos financieros, sin esos apoyos financieros que dio el gobierno local, hubiera sido muy difícil adoptar la política. La gente se hubiera decepcionado y no hubiera seguido el proceso, pero entonces, y no se hubiera cumplido como la adopción de la política. Entonces, gracias a esos recursos que fueron desembolsados por un periodo de 3 meses, se pudo obtener la tecnología. Y además se tuvo bastante apoyo de los partidos políticos y los movimientos de base. Entonces, en ese sentido, no solo fue un proceso local, sino otros actores, otros nichos empezaron a ver qué era lo que estaba pasando y se hizo público, y otros nichos empezaron a ser visualizados. Hay un proceso claro de aprendizaje, hay bastantes espacios y talleres de experimentación donde se empezaron a tratar diferentes materiales, ahí participan las productoras de APAI, participa los turistas en un evento que se hizo para socializar la tecnología y para obtener retroalimentación, y hay integración de elementos locales, no solo de conocimiento, sino también, y no solo de conocimiento y participantes, sino también los materiales que se usaban eran de la región, eran de ISA. Y los actores se empoderan de esa gestión de la tecnología, de esos empaques, después del lanzamiento de la política. Las redes de actores están sobre todo están configuradas por el gobierno local, como ya les había dicho, y por actores del nicho. Y empieza a crecer poco a poco, aunque es un poco limitada en cuanto a no tiene muchos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, solo hay un actor, que es una ingeniera, que ella ayudaba a la intermediación, no solo entre los diferentes, ella ayudaba en la intermediación entre otros actores, entre el nicho, entre actores del régimen, pero también apoyaba la generación de la tecnología y monitoreaba cómo estaba siendo generada. Y esas relaciones eran bastante transparentes, eran relaciones de confianza entre todos los actores que empezaron a participar en ese proceso.
Finalmente, hay espacios en donde se articulan las preocupaciones de necesidades. Ese fue el primer espacio donde la alcaldía y las productoras se reúnen. Y hay reuniones públicas con diferentes actores. Entonces, todos los procesos son abiertos. La tecnología se socializa con los turistas, como ya había mencionado, pero también en las escuelas para mirar cómo estaban siendo, cómo reaccionaba la población, pero también cómo estaban siendo usados estos productos. Hay tensiones y conflictos constantes entre los actores locales y del nicho. Los actores locales que estaban dentro del nicho. Entonces, aunque las productoras fueron invitadas para la política, unos actores que son los comerciantes, los negocios locales de esos productos plásticos, no fueron invitados al comienzo y eso generó un poco de roces. Sin embargo, pues todo el mundo sabía que la política era necesaria y contribuyó a la generación de la tecnología. La siguiente. Finalmente, es claro que hay una expansión del nicho porque la política se empieza a adoptar no solo a nivel local en ISA, sino en otros pueblos aledaños y se vuelve una política departamental. Entonces, Boyacá también tiene su política de prohibición de poliestireno. Se replican esos procesos, los procesos tecnológicos y también de alianzas en pueblos vecinos, y se desencadenan otros procesos de aprendizaje en donde también se visualizan otros nichos que no se habían visualizado antes. Sin embargo, aunque tenemos una política local en ISA, que es la política de prohibición de poliestireno, el proceso se quedó ahí, se quedó a nivel departamental, ya que aunque se trató de pasar un proyecto de ley para prohibición de plásticos de un solo uso en el Congreso, el proyecto no pasó. Entonces se quedó como a nivel local, a nivel regional y hasta el momento va en ese punto. La siguiente. Entonces este es como ya cerrando conclusiones sobre los tres casos. Tenemos que los movimientos sociales y las iniciativas de política son fundamentales para construir alternativas sostenibles en el marco de la innovación transformativa, así como lo vimos en los dos casos, movimientos sociales de ISA y en Bogotá. Los nichos, como lo vimos también, son espacios fundamentales de experimentación que facilitan el aprendizaje, la acción colectiva y la configuración de narrativas. Su efecto transformativo depende en buena medida de las características de sus redes, en donde se encuentran actores bastante heterogéneos, no son siempre los mismos. Las transformaciones en sistemas socioecológicos y sociotécnicos pueden ser iniciadas por actores sociales situados, cuyas narrativas pueden configurar nuevas expectativas. La siguiente. La política pública, lo vimos en todos los casos, puede legitimar, blindar y fortalecer iniciativas transformativas, pero no es, o sea, en sí misma o por sí sola no logra transformaciones. Entonces tiene que estar ayudada también del trabajo de los nichos y de las redes. Algunas transformaciones pueden iniciar desde nichos, como pasó con los movimientos sociales en defensa de los humedales y de APAI. Sin embargo, hay otras que, como vimos, como la política para la gestión de la biodiversidad y las transiciones socioecológicas, surgen desde el mismo interior del régimen. Entonces hacen presión desde el régimen para tratar de expandirlo e incluir otros alcances. Su alcance transformador es, sin embargo, limitado. Y finalmente, una conclusión no solo de este trabajo, sino del reporte extendido de la misión de Sabios, es que la política pública debería tener un direccionamiento claro que integre a los actores del nicho y apoye sus potenciales, apoye sus iniciativas y los potenciales nichos que podrían crear. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Paloma. Entonces, vamos a proceder. No hay muchas preguntas, pero sí nos gustaría mucho entonces profundizar en ellas. Le voy a dar la palabra, si quieres, a Elizabeth Torres, que aunque Matías le respondió por el chat algunas dudas, nos comparta sus preguntas sobre los humedales. Elizabeth, te escuchamos. Hola, buenos días. No, pues ya Matías me dejó mucho más claro. Pues la pregunta mía es siempre mirar cómo voy midiendo si es un cambio transformativo. O sea, porque a veces uno inicia con la innovación social
y realmente no sabes si realmente a lo largo del tiempo se van haciendo esos cambios. Entonces, ¿cómo ir midiendo? Si lo voy midiendo por los indicadores, los 17 ODS, para mí que es una direccionalidad y lo que nos permite pues visualizar que ese es el deber ser, ¿no? De todas las comunidades, pero realmente los alcances me permiten también como aterrizar mucho más si mi cambio está logrando esa direccionalidad que al principio me comprometí pues, con mi proyecto. Entonces, pero no, genial. Entonces sí quisiera saber que nos ahondaran un poquito más y veo que estos proyectos también fueron de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, que se intervino el gobierno, donde hubieron pues más recursos y pues empezaron a intervenir la comunidad. Pero a veces cuando se arranca pues esos cambios de abajo hacia arriba es mucho más complicado de pronto medirlos. Gracias. No sé, Claudia, ¿alguna idea sobre medición, indicadores en el tema, por ejemplo, de las transiciones de los humedales? Sí, yo creo que es importante considerar, quería compartir la pantalla aquí, porque no pude. Ya, esperen un momento. Quería compartir esto. Yo creo que sí es importante considerar como los tres procesos. No necesariamente, digamos que en el caso de los humedales, no se dan todos a la vez, pero tampoco son secuenciales. Inicia con un proceso de respuestas localizadas, y entonces cuando uno piensa en evaluarlo y en medir el alcance transformativo, pues uno tendría que empezar por analizar en cuál de estos tres macroprocesos se encuentran, dónde es que hay más acción, dónde es que se concentra, por ejemplo, la movilización de actores o la movilización de recursos, porque como uno ve, por ejemplo, en el caso de los humedales, hay efectivamente una respuesta de abajo desde las comunidades, estos movimientos sociales que configuran un nuevo nicho. Pero en el caso, por ejemplo, del von Humboldt, es una respuesta desde el régimen, desde el mismo régimen. Entonces, uno lo evalúa dependiendo del proceso que es, digamos que más representativo en el momento y dependiendo de las dinámicas de los actores. Uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Esto es una respuesta dentro del régimen, son los actores del régimen los que están proponiendo una nueva forma, están cuestionando lo que se viene haciendo. ¿Hay algún tipo de, digamos que de direccionalidad que les está llevando a considerar una narrativa alternativa? ¿O son actores distintos a los del régimen que están proponiendo narrativas distintas y que están promoviendo acciones distintas y movilizándose en aras de construir una nueva visión? Entonces, yo creo que estos alcances transformativos y estos tres macroprocesos a uno le dan como son un abrebocas, le dan una guía para empezar a identificar en dónde se está gestando la acción de cambio y cómo empezar a medir. Dentro de cada uno de esos macroprocesos hay digamos que hay microprocesos que le dan a uno mucho más cuenta de cuál es el carácter transformativo de la iniciativa. Yo no sé si Matías de pronto quiere también complementar la respuesta. No, yo prefiero que en vez de que nosotros hablemos, quiero decir algo después, pero yo creo que respondiste muy bien, Claudia. Prefiero que sigamos con la discusión. Okay. No sé, Elizabeth, si es clara mi respuesta. Sí, Claudia, muchísimas gracias. Okay. Gracias. Lisette Carvajal, también relacionado con los indicadores. ¿Puedes mencionar tu pregunta? Hola. Te escuchamos, adelante. Sí, señora. Dale, listo. Buenos días. Bueno, pues en el momento estoy desarrollando un proyecto y pues es necesario como medir la acción o los cambios que se han evidenciado en una comunidad que tiene rasgos de vulnerabilidad, pues por todo el tema de la transformación, de la conformación de esta comunidad.
y pues están bastante afectados. Quería saber, digamos, si nos podrías brindar algunas pautas sobre cómo crear indicadores, porque pues estaba revisando el documento que el doctor Matías Ramírez me facilitó y pues sí sería como interesante saber ustedes cómo adaptaron esos 12 alcances y si en algún momento ustedes tuvieron algún problema o alguna dificultad para adaptar esto, cómo fue ese proceso, pues. Bueno, yo creo que, yo no sé, Matías, ¿tú quisieras responder esto? Yo creo que es que, porque hasta el momento, digamos, lo primero que se tienen es el documento de los alcances, por el cual uno puede mirar la parte de transformación, pero en cuanto a indicadores todavía es lo que estamos desarrollando. Entonces, no sé, digamos, eso todavía está en proceso. No sé cómo se podría... Sí. Yo creo, a ver, perdón, la pregunta vino de Lisette, ¿cierto? Sí. Si tú ves ese artículo, hay un artículo que está en la palabra, no sé cuál es el link que tú tienes, si es el resumen o el artículo completo. Hay un artículo completo que está en la página de CIPSI del consorcio. Y este artículo incluye dos casos. Uno de Finlandia, donde estaban tratando de hacer un cambio en el sistema de movilidad, y el otro con respecto a los cafés especiales en la región de Neiva, donde como parte del inicio del trabajo de CIPSI en Colombia, cada país hizo un caso de estudio. Y yo con algunos otros, como Elisa Arond y Diego Chavarro, hicimos unas entrevistas, llegaron varias personas, etc. Entonces nosotros adecuamos eso a los cambios, a los 12 alcances transformativos. Entonces vale la pena mirar eso. Pero la respuesta a tu pregunta sobre si hay problemas, claro, aquí el evaluador, porque es una evaluación formativa, entonces el evaluador tiene que tener una capacidad, es indudable que el evaluador tiene que tener una capacidad de interpretación y de entender cómo porque mucho de los tres casos de los cuales hablaron Claudia y Paloma, uno algunas veces se puede decir, bueno, pero ¿cuáles son estos grandes? Uno está esperando fuegos artificiales, grandes cambios sistémicos que derrumban paredes, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, pero lo que pasa es que los cambios transformativos, muchas veces, muchos de los cambios son cambios pequeños, pero muy significativos en cosas que se están, en elementos del sistema o en nichos. Y ahí la clave es entender cuáles son esos. Porque hay cosas que a veces que uno dice, estos son muy importantes, pero en realidad no lo son, porque son incrementales. Pero hay otras cosas que en realidad son muy importantes, pero que quedan escondidos o quedan invisibles. Entonces la tarea nuestra y la tarea del evaluador es resaltar cómo estos cambios pueden ser transformadores. ¿Para qué? Para prácticas en el sentido de que son prácticas alternativas al sistema dominante, que si uno realmente las aprecia y después las escala, etcétera, podrían ser muy significativas porque son más sostenibles, porque son más incluyentes. Cambios por decirlo así, cómo la gente aprecia en expectativas sobre un sistema. Entonces, por ejemplo, si un grupo de gente comienza a tener una actitud distinta hacia, por ejemplo, el desecho, eso puede ser muy importante en una ciudad, porque desecho es un gran contribuidor a una manera insostenible de consumo. Entonces, si la gente empieza a entender que el desecho no es el problema de otra persona, sino es un problema de uno también, allá hay algo muy poderoso que se tiene que resaltar
y después usar. Entonces ahí tiene que tener la capacidad el evaluador de entender qué es lo que se está haciendo y ayudar y darle consejos a las personas que están haciendo los proyectos para enfatizar eso, o incluso en el diseño mismo del proyecto. Y eso es lo que hace los alcances transformativos. En este momento en el Hub, con todos los miembros, nosotros queremos que los miembros vayan uno por uno mirando los alcances y viendo qué elemento de esto podría ser transformativo y si quieren concentrarse en eso. Y después vamos a evaluar si efectivamente estamos avanzando en eso. Entonces, sí, esto no es una evaluación con un indicador de 1 al 10. Es una evaluación que requiere un toque, digamos, liviano, pero bastante más desarrollado. Y así debería ser, porque los problemas son complejos y por lo tanto necesito un sistema de evaluación que refleje esa complejidad. O sea, no es tan complejo, pero uno necesita prepararse antes y entender algunos de los principios de transformación para poder hacerlo. Gracias, Matías. Salim, tenías una pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, Andrea. En estos casos que se presentan, vemos el rol o la importancia que tienen muchos movimientos sociales para propiciar posibles cambios transformativos. Mi pregunta es la siguiente, en estos procesos de constitución de nichos, donde intervienen varios actores, donde pueden intervenir varios movimientos sociales, que quizás tengan una misma finalidad transformadora frente a un proceso, pueden existir diferentes motivaciones o ideologías, y de hecho lo existen en los movimientos sociales, que los haga buscar esa transformación. ¿Cómo se gestionan esas diferencias, esas diferentes ideologías, esas diferentes motivaciones? Y si eso se establece, se mide o se evalúa desde los alcances transformativos, esas diferencias que puedan existir. Sí, yo creo que, Salim, por ejemplo, en el caso de los humedales, es interesante porque se reconoce la heterogeneidad en las visiones, en las expectativas y en las narrativas acerca de los humedales. Y precisamente uno de los componentes más relevantes del caso es la capacidad que tienen esta red de articularse y permitir esa heterogeneidad para al final construir una nueva visión que es mucho más integradora, y esto se ve reflejado también en los alcances transformativos cuando uno habla acerca de expansión e integración de nichos, porque entonces uno profundiza en las expectativas y en las narrativas en la medida que integra visiones divergentes o diversas acerca de las posibilidades. Y entonces, en el caso de los humedales se ve en que no solamente la apreciación acerca del humedal como un ecosistema a conservar, sino que el humedal también genera problemas, como en el sur, de inundaciones y demás en las poblaciones que se establecen alrededor del humedal. Entonces, sí hay tensiones y en la medida en que la red es capaz de gestionar esas tensiones y generar una visión mucho más integradora, es que se fortalece el nicho, ¿sí? No, de ninguna manera se busca homogeneizar, se busca es, a partir de la reflexión, a partir de la integración, a partir de la discusión de esa diversidad, generar una alternativa que de alguna manera responde a las necesidades de todos esos actores sociales. Y eso se mide en los alcances transformativos, digamos que en el tema de expansión del nicho, integración de nicho, o sea, aquí en circulación, en escalamiento, pero además de eso, en la construcción de nicho también, en la ampliación y profundización de las redes, pero esa tensión también, por ejemplo, en la medida en que se genera tensión entre esos nichos con actores del régimen, también se puede medir en el alcance transformativo de que tiene que ver con el proceso de creación de espacios de cambio en el régimen. ¿Listo? Gracias, Claudia. Claudia. Juan Mesa, ¿quieres mencionar tu pregunta, por favor? Y luego le doy la palabra a Iván Hernández. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí.
Bueno, la pregunta es como una parte de una discusión pues, que está en progreso con unos compañeros egresados de la maestría de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Antioquia, y parte que nos cuestiona mucho, pues y venimos como preguntándonos qué pasa cuando las narrativas del nicho y del régimen están contrapuestas y la dialéctica está mediada hasta por la violencia. Bueno, yo puedo responder desde, digamos, estoy pensando más en otros casos de estudio que este caso, porque en el caso de ISA, en el segundo caso, los actores del nicho, los actores del régimen estaban de acuerdo y sus narrativas no estaban contrapuestas, pero estoy pensando en otros casos de estudio donde... Silenciaste el micrófono. Paloma, ¿no te escuchamos? Perdimos a Paloma. No sé si Claudia quieres mencionar algo. De pronto, si conoces el caso de los acuerdos de paz que tenían influencia también en el de transiciones sostenibles de Instituto Humboldt. No tengo referencia respecto al caso, pero solo para mencionar que en algunos casos, por ejemplo, los actores dentro de un nicho pueden optar por alternativas jurídicas, como, por ejemplo, hay vías de hecho cuando los movimientos sociales bloquean las vías de acceso de las volquetas y demás en el caso de los humedales. Y las cosas se pueden tornar incluso un poco complejas en términos de orden público y demás. Y buena parte de lo interesante en la transformación de esa red es que ellos entienden que la forma de ganar más poder para hacerle contraposición al régimen es utilizando una vía jurídica, una vía legal como es la acción popular para restablecer los derechos del humedal y de las comunidades aledañas. Entonces, podría decirse que en la medida en que las redes son capaces de encontrar alternativas en algunos casos jurídicas o legales que los ayuden a proteger un poco y a ganar mayor agencia, pues esa sería una salida a digamos que a unas condiciones tan complejas dentro del nicho y la relación con el régimen. Pero no sé, yo creo que Paloma quizás tenga un caso más representativo. No, lo que yo estaba, perdón, es que me saqué. No, lo que yo estaba diciendo es que, es que los actores, digamos en este caso, en el caso de ISA, no se presentó ese problema que tuvieran problemas entre actores del régimen y del nicho, ni en el caso del Humboldt, porque era una propuesta, hasta ahora una propuesta que está implementando. Pero lo que a mí se me ocurre es que esos espacios públicos pueden hacer el proceso más transparente y pueden hacer que esas narrativas que se enfrentan puedan ser negociadas, se me ocurre a mí, o que haya un alineamiento de esas necesidades a partir pues, del diálogo y de la agenda entre esos diferentes actores del nicho y del régimen, porque en los casos que tenemos, usualmente en estos dos casos estaban alineadas. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Mira, yo creo que este es uno de los temas claves para transformación definitivamente en América Latina y aún más en Colombia, ¿no? Con su historia y historia de polarización. Y no creo que debemos dar respuestas fáciles con fórmulas, porque no existen. Pero entonces, ¿qué es lo que podría ser distinto? ¿Qué es lo que podría ser nuevo aquí? Porque transformación no busca un medio camino, eso debo decir desde un comienzo. No busca un medio camino entre los que se oponen a un cambio y los que quieren un cambio. La transformación están con los que quieren un cambio.
Entonces eso inevitablemente va a provocar ciertos actores del régimen no quieren cambio, pero también no necesariamente los actores que quieren cambio se van a poner de acuerdo. Concentrémonos en eso primero. ¿Cómo encontramos que actores que quizás quieren un cambio, deberían querer un cambio, ponernos de acuerdo? ¿Y qué podría traer esto que ayuda? Una de las cosas que trata de ayudar es que trata de tomar una visión amplia del cambio que se quiere dar, es decir, una visión sistémica. Entonces de eso lo que yo creo que uno tiene que tratar de buscar es tratar de tener una visión de ese sistema que sea una visión incluyente para todos los actores que pueden ganar algo del proceso. Y si estamos hablando de algo que sea más social y ambientalmente sostenible, debería poder producir una alianza bastante amplia de actores que quieren hacerlo. Y de hecho, la única forma de construir un nicho es con actores que, aunque no necesariamente están de acuerdo en todo, sí que quieren una transformación. Hay casos donde se han introducido actores del régimen que están en contra de una transformación y terminan aportillando el proceso. Entonces, al comienzo yo creo que el nicho tiene que ser con actores que quieren que están buscando un cambio, etc. Y ahí hay que buscar alineamiento entre las diferentes visiones. Ahí ese concepto de alineamiento me parece fundamental. Y puede ser, por ejemplo, ahí tenemos grupos ahora en el Hub que están viendo el tema de reciclaje. Entonces, la idea de un cambio a una economía circular podría provocar que esos recicladores se queden sin trabajo. Entonces uno tiene que incorporarlos a ellos en ese proceso de buscar un sistema de reciclamiento que sea bueno, sano, etc. Y ahí el papel del líder es los movimientos, y especialmente nosotros los llamamos intermediarios. Los intermediarios son personas que trabajan entre dos grupos o entre diferentes redes, por decirlo así, y son capaces de encontrar los puntos en común. Y eso, si uno ve la historia de transiciones, han sido actores claves. A veces pueden ser ONG, a veces pueden ser actores que tienen una cierta capacidad de buscar los puntos en común y construir sobre eso. Y esos son bastante importantes para crear y agrandar. Con respecto a los actores que no quieren hacer un cambio, bueno, por eso uno trata de desestabilizar el nicho y debilitar su posición para que queden más aislados y para que gente entienda de que son importantes esos cambios. Pero estas no son preguntas que tienen respuestas simples o fáciles. Lo que sí es que esta transformación es con el nicho, con el régimen, trabajando con actores del régimen. Entonces eso hay que potenciar. Gracias, Matías. Le doy la palabra a Iván Hernández y luego Iván Hernández y luego Hernán Jaramillo. Te escuchamos, Iván. Buenos días y muchas gracias, Andrea, y felicitaciones a todos los investigadores, a Paloma, a Claudia, a Matías. Para mí es muy satisfactorio pues que ya hayan pasado 11, 12 años desde que Paloma conoció a Matías allá en la Universidad Nacional y ya vaya en su postdoctorado. La felicito y felicito también a Matías por este gran trabajo. Mi comentario es el siguiente. Me llama fuertemente la atención que hubo primero un tema de abajo en el tema de los humedales, desde abajo, en las narrativas, como ellos lo llaman o lo investigan. Y después vienen los apoyos en proyectos de investigación alrededor del tema de humedales. Esto me llama la atención mucho porque hay una preocupación constante ahorita con esta nueva misión de sabios, y es que no se les haga caso. Se les dice, se escucha frecuentemente en los foros que ojalá esta vez sí hagan caso. ¿Sí? No como hace 26 años que no hicieron caso, desconociendo completamente que han pasado 26 años. Y me recuerda el tema de los humedales, que pues el sistema en 26 años ha avanzado muchísimo. ¿Sí? Entonces, el tema es que viendo
este tipo de hubs, este tipo, digamos, de grupos de investigación, pues aunque no haga caso el gobierno, se está discutiendo este tipo de documentos como el de la Misión Internacional de Sabios, porque existen movimientos desde abajo. Es decir, el terreno es muchísimo más fuerte ahora que hace 26 años. ¿Sí? Entonces, no me cabe duda, haciendo un poco de prospectiva, que el impacto va a ser muchísimo mayor porque tenemos un terreno fértil, un sistema de ciencia, tecnología e innovación mucho más maduro. Y aunque no hicieran caso, tenemos que seguir adelante, como en el tema de los humedales. Es desde abajo en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Llamémoslo las comisiones regionales de competitividad, llamémoslos, ahorita hay una nueva institucionalidad, llamémoslo las secretarías de alcaldías, secretarías de gobernaciones, desde abajo, desde las regiones. El país es muy distinto. ¿Sí? Entonces, pensar que estamos en el mismo país de hace 26 años es un error. Y yo también quiero de una vez, digamos, felicitar, porque aunque hay un foro acerca de la Misión Internacional de Sabios en la red de gobernanza de la CTI, yo quiero adelantar de una vez que la Misión Internacional de Sabios nos da los lineamientos precisamente en regiones, en una gobernanza descentralizada y en procesos de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Entonces, estoy muy contento porque en estos 26 años que yo llevo viendo el sistema y que hago parte como investigador del sistema desde el 94, leí la primera misión cuando tenía tiernos 23 añitos. El país es muy distinto y el sistema es muy distinto y yo como que preveo que va a ser muy, muy distinto el impacto que va a tener esta Misión Internacional de Sabios. Muchas gracias. Gracias, Iván. Antes de darle la palabra a Hernán, tenemos una pregunta que se me escapó de Cristian González. Cristian, te escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Es muy breve y es básicamente breve, pero no sé si tan sencilla para Paloma. ¿Qué rol jugó en el caso del proyecto que tú exponías, el landscape, y de qué manera se expresó? ¿Cómo el nicho fue capaz de ir percibiendo las presiones que puede ejercer y lo mismo también el régimen? Digamos, en el caso del Humboldt, que era el de las transiciones socioecológicas, la presión del landscape fue debido a las metas Aichi, que son las metas relacionadas con biodiversidad, metas internacionales relacionadas con biodiversidad, y el panel internacional de cambio climático. Entonces, ese cambio globalizado, el cambio climático, que es es parte de ese landscape, es parte de ese gran cambio internacional que se está dando. Eso fue lo que hizo también que se generaran presiones sobre el Ministerio en Colombia de Agricultura de cambiar la gestión de la biodiversidad que se venía llevando, porque se estaban dando cuenta que los cambios que estaban pasando en el exterior tenían que ser adaptados a la nueva política, teníamos que adaptarnos a lo que estaba pasando y precisamente en aras de cumplir con esas metas que nos propusimos, además de los ODS de 2030, en aras de cumplir con esas metas se hizo una política que ayudara a ese cumplimiento. Así también lo hacen las transiciones socioecológicas del Humboldt. El Humboldt también apoya todo ese proceso de política porque queríamos cumplir con las metas Aichi, que ya se estaba viendo que no íbamos bien en ese recorrido. Entonces, empezaron a introducir las transiciones para adaptarnos a esos cambios. Eso es lo que se ve, digamos, es como el caso más obvio de las transiciones socioecológicas, diría yo. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Ahora sí le doy la palabra a Hernán. Nos quedan pocos minutos. Sigue Juan David, Rodrigo y luego Elkin Sánchez. No, un poco de lo que hice yo fue hay unos pequeños comentarios sobre esto. Es decir,
entiendo, puedo entender, tengo mi sesgo de economista, entonces a veces uno se desvía hacia muy la teoría, pero dijéramos, en pequeños nichos, como entiendo que se dan las condiciones para la innovación transformativa, ¿cierto? Creo que ahí juegan, en el tema ambiental pueden jugar distintos actores. El caso que han puesto y los 3 casos exitosos y muy interesantes que han puesto sobre la mesa, me parece que son importantes. ¿Qué tanto, de pronto, si el conflicto entre los actores es mayor? Por ejemplo, el tema de las lagunas, el tema de los humedales, dijéramos, ahí hay una afectación a la población muy fuerte, ¿sí? Y entonces, hay una presión de las grandes ciudades y de movimientos sociales muy importantes, ¿cierto? Pero, por ejemplo, puede ser muy distinto en el caso de la minería y particularmente de la pequeña minería, donde el conflicto entre las mismas poblaciones y los mismos actores pueden ser muy divergente, porque unos pueden mirar el tema de la minería y es en el largo plazo, el efecto en el largo plazo, pero otros ven la única salida a su pobreza la minería. Es decir, es un trade-off entre el corto y el largo plazo. Y ahí entonces el tema de regulación, si el regulador no es cooptado, puede jugar un papel importante. Es decir, la regulación puede ser como un elemento a tener en cuenta de convergencia entre 2 actores que tienen intereses similares, están en el mismo territorio, pero unos que lo pueden ver más a largo plazo, otros menores a largo plazo. Entonces ahí hay un tema que me parece interesante de mirar, que es el tema de la regulación. En la regulación puede ser el árbitro que yo creo que los institutos de medio ambiente como el Humboldt han jugado un papel muy importante por su, a ver, ¿qué le puedo decir? Yo me acuerdo mucho porque nacen en los 90, en el 94, porque se les dio un poder muy grande, un empoderamiento muy grande a los institutos para que hicieran parte de los planes de desarrollo de las actividades en el territorio y ganaron una legitimidad. Otras instituciones de esa naturaleza han sido cooptadas y no juegan un papel independiente frente a conflicto de actores, por ejemplo. Entonces me parece que ese es un tema que hay que mirar. Cito el caso más extremo, que es el de la minería. Hay un trabajo del IDRC muy importante, de un proyecto muy grande que hizo en América Latina sobre las pequeñas minerías o las medianas minerías y el conflicto de intereses para resolverlo entre los actores del territorio, ¿sí? O en el tema de la innovación, donde se mira la innovación como una cadena de valor agregado, donde participan muchos actores y se necesitan elementos de convergencia. Me parece que ese es qué condiciones favorables se dan para que un caso sea exitoso y otro no, frente a actores muy similares o conflictos muy similares. Me parece que uno debería entender eso muy bien. Hay un caso, dijéramos, extremo, no ya en minería, sino en conflicto social, que es muy interesante estudiar de cómo se logró dar, que es lo que logra el padre Francisco de Rú en el Magdalena Medio a proteger una población para que ni los actores del Estado, ni los paraestatales, por decirlo de alguna manera, ni la guerrilla, entraran a tocar. Blindó un nicho bajo unas condiciones muy difíciles y lo logró. Entonces me parece que estos casos son muy interesantes porque dejan enseñanzas, pero también se deben escalar un poquito los trade-offs. Y lo último que quiero decir frente a lo de los objetivos de desarrollo sostenible,
no sé qué tanto nos sirvan para evaluación. Son 17 objetivos, son 269 indicadores, pero los indicadores se están mirando no en cadena de valor entre los objetivos, sino independientes. Y entonces terminan que los países logran subir medio punto, 0,5 puntos, y miren, esta pandemia desnudó todo. Porque en el caso colombiano, los objetivos de desarrollo sostenible, donde el plan de desarrollo los relaciona, resulta que no se habían cumplido. Las metas estaban muy retrasadas cuando al país se le decía que estaban y que eran el diálogo con el plan de desarrollo. Y todo esto afecta los pequeños temas que se manejan con lo de innovación transformativa. Entonces hay que tener en cuenta esos elementos. Gracias, Hernán. No sé si tienen algún comentario sobre el tema, Matías, y seguimos entonces con Juan David Reina. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta está relacionada al papel, al rol del conocimiento de las comunidades. Muchas veces, digamos, se sigue manteniendo esta dinámica de relación objeto de investigación y no participante activo y, digamos, su voz propia como incluso autores de las investigaciones, donde les da un peso a su subjetividad y sobre todo a un actor dentro de estos nichos de conocimiento, ¿no? Sabemos muchas veces que en estos procesos, por ejemplo, en las regiones, cuando llegan actores de conocimiento tienen una preponderancia frente a, ¿no?, a las relaciones y a los conflictos, y muchas veces a las comunidades solamente se les ve como repositorios de conocimiento, pero no como actores claves en ello. Entonces quisiera preguntarles en el caso, por ejemplo, de los humedales aquí en Bogotá, o en el Humboldt, sí sé que han, digamos, avanzado un poco más en ello frente a darles una posición de autores o, digamos, elementos claves allí como co-investigadores incluso. Entonces, no sé ustedes qué piensan de ese rol del conocimiento de las comunidades rurales o incluso urbanas. Muchas gracias. Sí. Yo creo, gracias Juan por la pregunta. Pues yo creo que es bien interesante las características de la red de los humedales, porque en esas redes participan científicos, participan investigadores que son activistas, que viven cerca de los humedales, e incluso estudiantes de universidades como de la Javeriana, que viven cerca de los humedales y que utilizan el acceso a los recursos, a los laboratorios y más, además de su conocimiento, su experiencia, para informar acerca de las características de los humedales, qué se puede hacer en términos de manejo, cómo se puede monitorear, cómo se puede recuperar el ecosistema. Entonces, uno de los elementos, digamos que más importantes del paper y del caso que presentamos es efectivamente el rol que tiene este conocimiento, que es más público, que no está, digamos que, manejado estrictamente por un grupo de investigación, y eso es lo que facilita incluso que los movimientos sociales logren permear la agenda de I+D de Bogotá alrededor del agua. Porque eso es porque recoge conocimiento mucho más distribuido dentro de las comunidades y es mucho más práctico. Entonces, es la preocupación de estos movimientos y de estos colectivos sociales por recuperar el humedal, pero de otro lado, todos los actores que tienen que ver de alguna manera con el sistema de ciencia y tecnología, que utilizan ese conocimiento, esos recursos y los movilizan para atender a esa preocupación. Entonces, digamos que en el caso de los humedales es bien claro, pero no necesariamente sucede. Y eso también es un poco como un comentario a la intervención de Iván respecto a cómo este movimiento desde abajo hacia arriba finalmente se convierte en algo exitoso, pues en la medida en que permite la participación de actores muy diversos, con conocimientos también muy diversos, que no solamente se cierran en un tipo de conocimiento y que además de eso reconocen a las comunidades como actores que tienen un rol, que pueden contribuir a una discusión y a un proceso de transformación. Yo creo que en eso, digamos, en lo que tiene que ver con las transiciones socioecológicas del Humboldt, el Humboldt
concientiza con el documento que hay que tener en cuenta esos sistemas, esos diferentes sistemas de conocimiento, que hay que tener en cuenta el conocimiento local, de comunidades, de indígenas, de afrodescendientes, de todas las comunidades locales que no se estaban teniendo en cuenta. Sin embargo, el documento que se tiene de transiciones no es coproducido con ellos. Entonces, es como una iniciativa que invita y que le dice a otros sectores, al ministerio, que, mire, tienen que tener en cuenta esos otros sistemas que son importantes, porque sin ellos tampoco, o sea, el conocimiento experto, el que llamamos experto, no es suficiente para la adopción de las transiciones socioecológicas. Entonces es un buen documento, es un buen comienzo, además que el Humboldt hace parte de ese sistema nacional ambiental, como un actor también de proveedor de conocimiento, pero el conocimiento que ellos tienen en ese documento proviene de los proyectos que ellos tienen con las comunidades, y el documento no es coproducido con ellos. Entonces uno esperaría que a futuro el siguiente documento sería algo en coproducción, pero ellos son conscientes de que eso es lo que necesita ser concientizado en otras políticas de gestión de biodiversidad. Gracias. Bueno, tenemos las 3 últimas preguntas. Le voy a dar la palabra a Andrea Padilla para escuchar una pregunta desde una mujer, y luego sigue, ahí sí les doy la palabra a Rodrigo Álvarez y Elkin Sánchez, y con esto hacemos un cierre. Muchas gracias a todos. Hola, gracias por darme la prioridad y por el enfoque de género. Qué bueno que tengan esa perspectiva. Yo estoy hasta ahora aterrizando en estos temas. Conocí el Hub a través de redes sociales y coincidencialmente estoy a punto de arrancar una maestría en la Universidad de Sussex, si el coronavirus me lo permite. Y me interesa muchísimo. Bienvenida, Gracias. Andrea. Muchas gracias. Me están empezando a llamar mucho la atención estos temas. Perdón si de repente no tengo muy claros los conceptos y de repente la embarro o me equivoco en alguno de ellos, pero mi pregunta va orientada a pues qué características, como este rol que veo que tiene los mediadores o los líderes del nicho. Obviamente entiendo que hay divergencias de repente entre las visiones o expectativas al interior del nicho, y es necesario alinearlas precisamente para generar una transformación más fuerte y pues para lograr una capacidad de agencia mucho más fuerte dentro del nicho. Entonces quisiera saber cuáles son como esos rasgos que puede tener esta persona o de repente una entidad que permitirían potenciar mucho más el rol y la gestión de ese nicho, ¿no? Y por otro lado, pues viendo cómo poco a poco la expansión de ese nicho, su capacidad de escalamiento y replicación, permite visibilizar una perspectiva de sostenibilidad, pienso yo, ¿cuáles serían los factores que facilitan esa expansión y los que la obstaculizan, ¿no? Pues esto nos permitiría tener una visión mucho más clara de cómo lograr un mayor éxito en eso, pues en ese alcance transformativo que se espera. Gracias. Yo puedo decir algo respecto al liderazgo, porque es que, digamos que en el caso, un factor importante es la agencia distribuida, y es que los actores no dominan, no hay un actor exclusivo que domina todo el proceso, y eso es bien relevante, porque como se están construyendo procesos participativos, democráticos, amplios, que en principio pueden ser divergentes, entonces es difícil encontrar un carácter que lidere como tal todo el proceso. Puede ser que haya ciertos actores, y los intermediarios, por ejemplo, pueden facilitar alineación, pueden facilitar movilización, pero los actores tienden dentro de estos procesos, al menos en el de los humedales, se puede ver que los distintos actores dentro de la red pueden jugar distintos roles. Entonces, primero lideran la movilización y los movimientos sociales, pero después pasa a ser el gerente del acueducto y tiene un rol más protagónico en términos de formulación de política. Entonces, digamos que en la medida en que la agencia está distribuida, existen mayores posibilidades de continuar con un proceso amplio y participativo.
y constructivo, pero igual pueden haber otros procesos en los cuales de pronto se requiera liderazgo, en ciertas partes del proceso se requieren cierto tipo de liderazgos. Con respecto a eso, yo diría también, añadiendo lo que dice Claudia, que esos actores es importante que puedan traducir las visiones, digamos, de diferentes grupos de actores de régimen o actores de nicho. Entonces lo digo por el caso de ISA, donde la ingeniera que trabajaba en ese proyecto era la que traducía o la que hacía de intermediario para que las políticas, para que la tecnología se adoptara. Entonces, si es una persona, por ejemplo, que viene del sistema nacional, no puede tener un lenguaje muy técnico, pero también tiene que tener cierta capacidad de negociación con el régimen, tiene que saber cómo negociar con esos diferentes actores dentro del nicho también, o entre el nicho del régimen, diría yo, y saber traducir, digamos, las necesidades y saber cómo alinear esas expectativas entre los diferentes, entre el régimen y el nicho. Gracias. Rodrigo Álvarez, te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Andrea. Gracias a los expositores y también a los demás compañeros que han aportado, digamos, temas tan interesantes a la exposición. La pregunta es si estamos hablando de fenómenos de nicho, de estrategias bottom-up, de empoderamiento, ¿sí? En general, los esquemas de evaluación están siempre basados en un tema de objetividad. Si la pregunta es para las dinámicas y fenómenos que se quieren de alguna manera potenciar, si no son más oportunas una aproximación, digamos, socioconstructivista, una aproximación en la cual la subjetividad del actor sea importante. La pregunta es, sistemas de evaluación tipo cuarta generación que están anclados, digamos, en la subjetividad de los individuos que son actores, en la agencia de ellos, ¿no pueden ser más interesantes? Es una pregunta para el que quiera, digamos, compartirnos alguna reflexión. ¿Quién quiere responder? ¿Matías? ¿Paloma? Por favor, Matías. No sé por qué me piden a mí. Reaccionaste Rodrigo, primero. No, a ver. Yo tendría dos maneras de responder a esa pregunta. La primera es la siguiente, es que cuando estamos evaluando, o sea, la actividad de un nicho no es una actividad individual, es una actividad común que trabaja en red de personas. Y claro, tiene su subjetividad, puede tener una posición de distintos tipos. En general, uno trata de apoyar ciertos nichos que tienen una cierta orientación y una dirección en el sentido hacia la sostenibilidad, sea social y ambiental. Pero dentro de eso hay espacio para imaginarios. Y me imagino que a eso te refieres cuando hablas de subjetividades. Cada nicho puede tener su imaginario sobre cualquier cosa, sobre el extractivismo, sobre la minería, sobre cosas muy materiales, sobre sistemas de transporte, sistemas hídricos, sistemas de la ciudad, cómo debería la gobernanza de la ciudad. Ahí hay un tema muy subjetivo y cada nicho puede tener su imaginario. Ahora, yo no sé si cuando uno está evaluando eso, uno no está diciendo, bueno, este nicho debería tener más dinero o más reconocimiento porque tiene un mejor proyecto. O sea, yo creo que aquí el nicho tiene que ser evaluado hasta cierto punto por la sociedad, en el sentido de hasta qué punto las alternativas que tienen sirven para resolver los problemas que tiene, atraen a más actores, ese nicho se hace más grande en torno a su red, y si esa red crece, entonces obviamente va a tener más aceptación dentro de la sociedad. Yo creo que eso es lo que está en realidad evaluando. Yo no creo que está diciendo que el nicho tiene que competir con otros nichos.
para tener el apoyo dentro de la sociedad. En ese sentido es un sistema democrático, pero no democracia en el sentido de que se vota una vez cada 5 años, sino que es un proceso de legitimización dentro de la sociedad. Pero también hay algo importante que quiero plantearte, y es de que el concepto de transformaciones no está basado solamente en imaginarios. El régimen es una estructura dentro de la sociedad. Es algo muy estructurado, con instituciones, regulaciones. Entonces, un imaginario no es suficiente. Uno en el fondo también tiene que cambiar esas estructuras. Esa estructura está apoyada por objetividades, etcétera, y eso tiene que darse lugar dentro de la sociedad. Pero yo no creo que la evaluación es decir si esta subjetividad es mejor que la otra. Yo creo que lo que tiene que hacer la evaluación es potenciar esas actividades transformadoras, tratar de que que tengan más legitimidad en la sociedad, y la sociedad tiene que decidir a través de argumentos, discusiones, prácticas, que sea legitimada dentro de la sociedad y tenga más apoyo, y que dé una solución verdadera a los problemas. Porque ese es el otro tema, tiene que dar una solución verdadera, sostenible a los problemas que hay, basada en imaginarios, sí. Pero es una discusión que yo sé que tiene para... Gracias, Matías. Bueno, el último, pero los últimos serán los primeros. Elkin Sánchez, y luego los invitamos a prender sus cámaras para tomarnos la foto habitual del Hub. Elkin, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Soy estudiante de pregrado. Actualmente pues estoy como sumergiéndome en estos temas de la innovación transformativa, y entré a ser parte de un proyecto donde se quiere generar un cambio en la comunidad, como cambiar el pensamiento que tiene una comunidad hacia las finanzas. Entonces, pues me gustaría saber que me dieran como unos lineamientos, si es posible, de cómo se puede hacer un seguimiento a una comunidad transitoria, ya que pues se está trabajando con una comunidad que cada 6 meses cambia, ¿sí? Entonces, la innovación transformativa busca hacer un cambio en las políticas públicas, pero antes de eso, ¿cómo se logra hacer un seguimiento para mirar si estos cambios, estas charlas que se dan, por decirlo así, funcionan o no funcionan? Muchas gracias. Yo creo que ahí, más que funcione, porque ahí se estaría hablando, digamos, de la adopción del conocimiento que se está haciendo, entonces sería otro tipo de evaluación, pero faltaría, digamos, conectar ese trabajo con lo que es el enfoque sistémico, que no solo es el trabajo que se está haciendo en ese proyecto en el que, bueno, Marcelo nos mencionó, sino conectarlo también con cuál es el impacto o cuál es el impacto en otra red, digamos, cómo se está conectando con otros actores de la red para tener un enfoque más transformativo, qué impactos en otros alcances se están generando para hacerlo más transformativo, porque lo que yo entiendo es que parecería ser solo como un proyecto más local que tratar de tener un impacto sistémico. Claudia, ¿quieres agregar algo? Gracias. Claudia, ¿quieres agregar algo? No. Bueno, listo. Muchas gracias. Los invitamos entonces a prender sus cámaras, a vernos, a sonreír un ratico para tomarnos la foto habitual del Hub e invitarnos a nuestros próximos eventos, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bueno, no te veo, Matías, ya te veo, Matías. Bueno, ¿quién la toma? ¿Salim? Ya se te debió haber secado el pelo, prende la cámara. Listo. Caer, como en mi caso. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a Paloma y a Claudia por esa excelente presentación de los 3 casos. Recuerden que esto está en la página de Tipsy y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.